las nuevas amenazas a la libertad. Y la realidad es que este es un problema constante. La Argentina tuvo amenazas a la libertad y el resto del mundo también. La Argentina tiene amenazas a la libertad y el resto del mundo también. La Argentina va a seguir teniendo amenazas a la libertad y el resto del mundo también. Entonces, ¿qué es lo que a mí me está inquietando? No me inquietan tanto las amenazas a la libertad que existieron, están y van a seguir existiendo. Lo que a mí me inquieta es cuáles son los anticuerpos, cuáles son las fuerzas de la reacción que se van a enfrentar contra la amenaza de la libertad. Se supone, en el caso de Argentina, que la amenaza a la libertad, ¿quién la tiene que defender? Y aquellos que consideran que la libertad es un valor supremo, los liberales. No estoy atacando al liberalismo, quede claro para los libertarios que puedan tener alguna prejuicio. Los liberales son los que tienen que levantar como eslabón supremo, como estandarte la libertad, y por consiguiente son los que deben llevar adelante la vanguardia, la lucha ante la amenaza contra la libertad. ¿Y dónde está el liberalismo en la Argentina? Institucionalmente hablando. No tiene un partido político jurídicamente organizado, no tiene un concejal, no tiene un diputado, no tiene un senador. ¿Dónde están institucionalmente entonces los liberales? Bueno, están agrupados en algunas ONG o fundaciones que están muy bien financiadas y que supuestamente se dedican a recaudar plata para defender la libertad. Miren, ni defienden la libertad ni influyen en la opinión pública. Esto es así, es un dato objetivo. Son los mismos sectores que en las últimas elecciones en Estados Unidos, por vergüenza, por mojigatería o por corrección política, apoyaron a la neomarxista y abortista Hillary Clinton. Son los mismos sectores que osaron comparar el muro de Berlín con el muro de Trump. Son los mismos sectores que viven escandalizados y posteando en las redes sociales y haciendo comunicados oficiales por los presos políticos que hay en Venezuela. Y son los mismos sectores que nada dicen por los 3.000 militares presos en la Argentina, juzgados en juicios paródicos sin garantías jurídicas que están previstas. Y esto no es un asunto ideológico, es un asunto de inspiración liberal. Están siendo juzgados en juicios paródicos, violentando las garantías liberales de la Constitución liberal de Alberdi, pero que por corrección política se hacen los idiotas. O sea que los que institucionalmente tienen que defender la libertad, el establishment liberal que uno conoce como tal, no sirve para nada. No sirve para nada. No lo tengamos en cuenta. Para lo único que han servido no es para cultivar la defensa de la libertad, sino para cultivar el extremismo de centro. Ese cáncer que es el extremismo de centro. Porque como bien decía el general de Gaulle, centrista es todo aquel que en el fondo cree que mi enemigo tiene razón. Una vez le pregunté a un gran escritor y periodista que lamentablemente ya no está con nosotros, Carlos Manuel Acuña, y con quien tuve muchas charlas y no me voy a olvidar de esta anécdota. Le pregunto, Carlos Manuel, ¿vos te considerás una persona de centro derecha? Y él se alarmó y me dijo, de ninguna manera, porque por el centro penetra la izquierda. Me quedó grabado para siempre. Se pone contento mi amigo Carlito Maldatón. Gracias por venir, Carlos. Gracias por venir. Carlitos es el único peronista a quien le tengo cariño. Volvamos a los anticuerpos. Visto y considerando que estas inservibles y execrables ONG y fundaciones no sirven para absolutamente nada excepto para hacer reuniones de autoayuda, cursos de emprendedorismo, debates estériles o como el chanta de Alejandro Rosigner que vende talleres de optimismo y alegría, vuelvo a mi preocupación inicial. ¿Cuáles son los anticuerpos? ¿Qué anticuerpos tenemos? O mejor dicho, ¿qué debe tener un anticuerpo para ser considerado como tal? Tiene que tener primero sustancia ideológica. Lo que primero tiene que tener es sustancia ideológica. Es decir, tener una articulación filosófica e ideológica para enfrentar a las amenazas de la libertad, que son un montón. Y tiene que estar actualizado y tiene que estar en agenda. Por ejemplo, estas organizaciones a las cuales no les tengo ningún cariño, como habrán advertido,
Nada han dicho sobre la ideología de género. No se pronunciaron sobre la ley de educación sexual integral. No se pronunciaron sobre el feminismo. No se han pronunciado por el lobby LGBT. No se han pronunciado sobre el multiculturalismo. No se han pronunciado sobre el ecologismo. No se han pronunciado sobre el globalismo. No se han pronunciado sobre el rol que tienen las organizaciones internacionales que nos pretenden imponer su agenda. Y en todo el año pasado, con el debate que tuvimos, tampoco se pronunciaron sobre el aborto. Y déjenme decirle algo, no es de buena persona estar a favor del aborto. Como verán, yo me manejo con un PowerPoint manual. El segundo punto que me interesa, que tiene que ver con el anticuerpo, el segundo ingrediente que tiene que tener el anticuerpo es de carácter actitudinal. Es de carácter actitudinal. ¿Con qué actitud, con qué porte, con qué talante, con qué fibra yo me voy a enfrentar al enemigo que quiere aplastar mi libertad? Porque no nos engañemos, esto no es una mera discusión de ideas, un coloquio para el debate universitario. Esto no es un pasatiempo académico, una dialéctica entre amigos amorosos que intercambian ideas y cada uno piensa de manera distinta y entonces nos enriquecemos mutuamente. Si hay sectores que quieren aplastar nuestra libertad, nosotros tenemos que reaccionar con la energía suficiente. No son simples adversarios, son enemigos. No estamos dialectizando académicamente, estamos dando una lucha cultural, una batalla ideológica, una guerra por la supervivencia de nuestra libertad. Tiene que ser entonces un rasgo actitudinal categórico en la defensa de la libertad. Si no, no entendemos nada. Y por eso, cuando aparece en escena un llanero solitario, un gladiador, un héroe que se pelea solo contra el mundo, como Javier Milei, ¿qué hacen estas organizaciones? Cuando aparece Javier Milei en escena, solo contra el mundo, y se hizo solo contra el mundo, luchando contra peronistas, centristas bien pensantes, contra el progresismo en todas sus variables y metástasis, izquierdistas radicalizados, peleándose con su estilo y con su pelo, solo contra el mundo, ahí sí salen de sus oficinas donde están escondidos los liberales de Copetín y salen a luchar. Pero no salen a luchar para ayudarlo a Javier, salen a luchar para solidarizarse con los elementos con los cuales Javier combate, porque están en desacuerdo con las formas que usa Javier. Pero este desacuerdo no obedece a una mojigatería circunstancial. En rigor de verdad, esa es la excusa. Lo que los mueve a solidarizarse con los enemigos de la libertad, al atacar a Javier, porque son funcionales a los enemigos de la libertad, lo que los mueve es el celo, es la envidia y es el resentimiento. Y como decía von Mises, está uno resentido cuando odia tanto que no le importa soportar daño personal grave con tal de que los demás sufran también. Está uno resentido cuando odia tanto que no le importa soportar daño personal grave con tal de que los demás se jodan. Dicho de otro modo, me importa un rábano la defensa de las ideas de la libertad. Lo que me importa es joder a Milei. Eso es lo que los moviliza a estos sectores. Pero quédate tranquilo, Javier, hay una frase que me gusta mucho de Juan Manuel de Prada, que dice: los insultos de la chusma son formas amargas del elogio. Miren, acá estamos peleando por algo más que la libertad. La libertad está incluida dentro de una guerra que es un poquitito más abarcativa. Nuevamente, nosotros no estamos acá inmersos en lo que es una guerra solamente en defensa de la libertad. Miren, cuando la izquierda hace 40 años quiso cercenar nuestra libertad por la vía armada,
y ensangrentó un continente completo. Y en el caso de Argentina fue la peor guerrilla, la más aguerrida. El ERP y Montoneros, con 25.000 combatientes, en Argentina cometieron entre 1969 y 1979 21.700 atentados terroristas. Esto equivale a un atentado cada 4 horas, 6 atentados por día. Y tuvieron que enfrentarse naturalmente contra las fuerzas de seguridad y contra las fuerzas armadas. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero hacer una revolución armada, una revolución militarista, me tengo que enfrentar con las fuerzas armadas de cada país al cual yo pretendo colonizar. ¿Por qué razón? Porque las fuerzas armadas o las fuerzas de seguridad son las instituciones naturales con las que cuenta el Estado para defenderlo ante una agresión interna o una agresión externa. Y esa guerra afortunadamente la perdieron los guerrilleros. Pero 40 años después, pretenden hacer una revolución desarmada, una revolución de apariencia indolora, una revolución de terciopelo, una revolución que es más difícil de desarmar. ¿Por qué? Porque la revolución aquella, cuando un terrorista ponía una bomba, en la opinión pública generaba indignación y reclamaba reacción. En cambio, como esta es una revolución desarmada y simpática, no hay reacción. Es mucho más difícil concientizar en la reacción. Y mucho menos para las organizaciones y ONG que hoy mencioné, siempre prestas al diálogo y al buenismo. Entonces es una revolución muchísimo más complicada. ¿Cuál es el enemigo natural de una revolución cultural? Si el enemigo natural de una guerrilla que quería tomar el poder eran las Fuerzas Armadas del Estado, el enemigo natural de una revolución cultural es la tradición cultural de una comunidad política. ¿Cuál es nuestra tradición cultural? Nuestra tradición cultural es cristiana, es occidental y cristiana. Y acá no estoy hablando ni de Dios, ni de algo metafísico, ni de algo sobrenatural. No estoy hablando absolutamente de nada que tenga que ver con la vida espiritual de cada uno de nosotros. Lo que digo es, nuestra cultura está atravesada por la cristiandad. No lo digo yo. Lo dice Anxo Bastos, paleolibertario, quien dijo, la libertad es hija de la cristiandad. La libertad es hija de la cristiandad. Fíjense en el mapa, todos los países que tienen índices razonables de libertad son países donde previamente ha llegado la cristiandad. Y los países donde la libertad es un concepto extraño o ajeno son países donde no ha llegado la cristiandad. Por eso atacar la cristiandad es prioritario para la nueva revolución. Por eso cada marcha de los trapos verdes, ¿en dónde termina? En la iglesia de turno, donde quieren incinerarla si pueden. Y no se asusten de la palabra tradición. La tradición es la antesala del progreso. La tradición y el progreso se complementan en mutua armonía. Esto ya lo explicó alguna vez en el año 44 Pío XII, pero voy a citar a Chesterton. Chesterton decía, la tradición no es la transmisión de la ceniza, la tradición es la transmisión del fuego. Y ya que Agustín manifestó muy amorosamente y con mucha admiración alguna discrepancia menor con ese gran pensador que es Alberto Venegas Lynch, yo lo tengo que citar ahora. Dice Venegas Lynch que no puede haber libertad si no hay derecho de propiedad previamente. No puede haber libertad si no hay propiedad. Y de los 10 mandamientos, y siempre estoy hablando en términos culturales, de los 10 mandamientos, 2 defienden la propiedad. No robarás y no codiciar bienes ajenos. Esa es la tradición que tenemos que defender. Yo sigo con mi PowerPoint. Hace muchos años le preguntaron a Calderón Bouchet si él se consideraba una persona de derecha. Y Calderón Bouchet dio una definición y una respuesta que a mí me gustó mucho. Él dijo, la derecha es todo aquello que se opone a la izquierda. Es una palabra utilizada por el progresismo para sindicar toda manifestación de pensamiento que se le opone. Él dio una definición política. No dio una definición filosófica, no dio una definición conceptual, ni siquiera ideológica. Dio una definición política. Si vos
tu cúmulo de ideas, tu bagaje intelectual, tus valores están enfrentados con la izquierda, vos sos una persona entonces de derecha. Ahora bien, yo puedo identificar 3 sectores que son de derecha y que no necesariamente piensan igual entre sí. El liberalismo para mí lo es, creo que Milei no va a estar de acuerdo. El liberalismo para mí claramente lo es, el conservadorismo lo es y el nacionalismo lo es. Son 3 sectores abiertamente enfrentados con la izquierda, cada uno con sus respectivas características, coincidencias y disidencias. Ahora, el actual presidente de la nación, Mauricio Macri, intentó congraciarse con estos 3 sectores en su campaña electoral en el 2015. A los liberales les dijo que su libro de cabecera era El manantial de Ayn Rand. A mí me sorprendió, no que diga que le gusta Ayn Rand, sino que haya leído un libro. Dijo para congraciarse con los liberales que su libro de cabecera era El manantial de Ayn Rand. Respecto del nacionalismo, que tiene una fuerte presencia ideológica y mucha influencia en las Fuerzas Armadas, sobre todo en el Ejército, dijo también: conmigo sacaba el curro de los derechos humanos. Y a los conservadores, muy influyentes en los sectores pro vida, les dijo en el Congreso Eucarístico: voy a respetar la vida desde la concepción. A los 3 sectores traicionó. A los liberales no les privatizó ni un tornillo, ya Javier Milei habló lo suficiente. A los conservadores les quiso imponer el aborto por la ventana. Y a los sectores castrenses no solamente no terminó con ningún curro, sino que siguió encarcelando militares y tirando flores en la ESMA. Ahora bien, hay algo que pasó en estos casi 4 años desde que Macri subió al poder, que antes no existía como tal, o que por lo menos estaba en un estado latente, larvario. ¿Cuál es? Que estos 3 sectores crecieron exponencialmente. Les voy a poner 3 ejemplos. Los sectores castrenses, ¿ustedes recuerdan el desfile militar, el único que hubo, en el año 2016? ¿Tanto hablé? Ya termino. En el año 2016 hubo una enorme cantidad de argentinos que se movilizaron a aplaudir a las Fuerzas Armadas, a solidarizarse por el maltrato que tuvieron durante tanto tiempo. Y no solamente eso, desfilaron además ex veteranos de guerra que pelearon en Tucumán contra la guerrilla, que fueron veteranos de guerra del Operativo Independencia. Una multitud los fue a aplaudir. Los sectores pro vida, más próximos a los conservadores, fíjense la multitud que abarrotó todas las ciudades de Argentina, pidiendo el derecho a la vida desde la concepción. Y los liberales, el liberalismo oficial es una cosa, los liberales son otra. El liberalismo oficial sigue en sus oficinas recaudando plata, pero ahora hay una legión inmensa de jóvenes liberales en todo el país, que siempre fue un partido chiquito, de microclima, de clase. Hoy hay una multitud inmensa de liberales en todo el país gracias a este señor. Nosotros ahora somos una multitud, lo sabemos, lo hemos visto. No lo habrán difundido los medios oficiales del sistema, pero nosotros sabemos por las redes sociales la cantidad de gente que hemos sabido convocar. ¿Está bien dicho? Sabido, supido. Bueno, ustedes me entienden. Es que me apuran con el tiempo y se me traban las palabras. ¿Qué hacemos ahora? Miren, lo que hay que hacer es aquello que un gran pensador francés que me gusta mucho, Maurras, que tuvo su predicamento en la primera mitad del siglo XX, él hablaba del empirismo organizador. ¿Qué es el empirismo organizador? Es tomar la experiencia ajena que ha funcionado y adaptarla para nosotros. Tomar la experiencia ajena que ha funcionado y adaptarla para nosotros. Ustedes saben que los hombres inteligentes aprenden de la experiencia ajena, los mediocres de la experiencia propia, y los imbéciles no aprenden ni con la propia ni con la ajena.
¿Y qué dice la experiencia ajena? La experiencia ajena dice que estos tres sectores que yo acabo de enunciar se han unido y reunido en todo Occidente y están haciendo retroceder vigorosamente al marxismo cultural. Están haciendo retroceder vigorosamente al marxismo cultural. Se tuvieron que unir. Hay que unir fuerzas, limar asperezas. Pero lo han hecho con éxito en muchos lugares. Me refiero a cómo está creciendo Vox en España. Me refiero a Matteo Salvini en Italia, al Frente Nacional en Francia. Me refiero a la alternativa alemana en Alemania, a Theresa May en Gran Bretaña, el gobierno polaco, Orbán en Hungría, Rumania, Eslovenia, Checoslovaquia, Bélgica, todos países que, Austria, Suiza, todos países en donde la nueva derecha o derecha alternativa, que es un conglomerado de todo lo que yo les repasé, o es gobierno o está muy cerca de serlo. Por supuesto que esto no es tan fácil de lograr y estamos en una etapa incipiente, en una etapa muy incipiente, tan incipiente que a mí me hace acordar una analogía. Dame un minuto más, segundo, ya termino. Una analogía que es la siguiente. Cuando aparece el cristianismo durante los primeros siglos, aparecieron muchos pensadores que, valga la redundancia, pensaron el cristianismo, teólogos y filósofos. En aquella época las ideas no se viralizaban, ni siquiera había imprenta, o sea que para que una idea se conozca e influya pasaban siglos. ¿Cómo estos primeros pensadores que obraron durante los primeros siglos, y el más importante fue San Agustín, estos primeros pensadores fueron reconocidos como la patrística, los padres pensadores? Pero pensaron de una manera desordenada, caótica, irregular, porque claro, eran los primeros, hacían lo que podían. Llegó un momento determinado en el año 1200 que aparece otra nueva camada, conocida como la escolástica, que se ha dedicado a organizar ese caos, a sistematizar ese caos, a darle una catedral ideológica uniforme y coherente, en fin, a completar la idea. ¿Dónde está la nueva derecha hoy? La nueva derecha está en la etapa de la patrística. Los tiempos que corren hoy son otros, en un plazo bastante cercano, esto se va a organizar, porque no todas las fuerzas de derecha que están en Occidente piensan lo mismo. Hay algunas que son bastante cuestionables, hay algunas que hacen hincapié contra el aborto, otras a favor de la libre empresa, otras contra el multiculturalismo y la inmigración, otras contra la ideología de género. Son como chispazos, reacciones que van apareciendo multitudinarias, pero que les falta una organización integral para ser considerados con una ideología que les dé el sustento suficiente para pelear en todos los frentes de una manera coherente y generalizada. ¿Dónde estamos en Argentina? En Argentina estamos en pañales, no hemos hecho nada de todo eso, solamente sabemos que somos un montón. ¿Cuándo vamos a empezar entonces a trabajar? ¿Cuándo vamos a empezar entonces a ponernos de acuerdo? Yo me imagino una suerte de síntesis que podría definir muy apretadamente en 3 renglones. Sería una síntesis en la cual haya liberales que crean en la vida desde la concepción, que haya conservadores que crean que la tradición tiene que estar al servicio del progreso y que haya nacionalistas que no confundan el amor a la patria con el amor al Estado. Eso podría ser un buen comienzo.